Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Y imaginen por un momento que están solos en su habitación. Afuera, el mundo está en silencio, salvo por ese incesante tic-tac. El tiempo parece estirarse sin fin. De pronto, una sensación de desasosiego comienza a subirles por la columna vertebral. Sienten que alguien los observa, pero están solos, ¿verdad? En la penumbra y los rincones de incontables cuartos alrededor del mundo, una figura acecha. Es alta, sin rostro, inconfundible por su sombrero ancho y de ala generosa. No es un intruso común, no desea sus pertenencias, sino algo mucho más valioso, su tranquilidad mental. Es el Hatman, una entidad mencionada en círculos privados o foros en línea, descrita con mezcla de miedo y fascinación. Su silueta es inconfundible, y su sola mención inspira terror en quienes afirman haberlo visto. ¿Qué es? ¿Una sombra? ¿Un demonio? ¿Un eco de otro tiempo o dimensión? Aquí nos adentraremos en el enigma, desgranando las capas de este misterio que sigue turbiando noches y alimentando testimonios inquietantes. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha sido perseguida por sombras. Relatos antiquísimos hablan de figuras oscuras que acechan en el rabillo del ojo, a veces difusas, pero siempre presentes, desde las pinturas rupestres de la prehistoria hasta los volúmenes polvorientos de eruditos medievales. Se repite un tema constante: sombras que se mueven y contemplan. Sin embargo, entre esas formas espectrales hay una que destaca. A diferencia de otras entidades casi inacibles, su silueta es mucho más definida, como si cada detalle estuviera diseñado para inquietar. Mide más de 6 pies de altura, viste de pies a cabeza con ropajes negros y se cubre con un sombrero de ala ancha que recuerda a una fedora o a un viejo sombrero de jugador. A veces luce una capa, a veces un traje, pero siempre conserva ese accesorio, como si tuviera un significado profundo. Aunque muchas entidades sombrías causan intranquilidad, la sola presencia del Hatman genera un terror singular. Algunos describen un peso especial en su mirada, una intención gélida tras esos ojos sin rasgos. Pero lo que más lo distingue es que no se limita a observar, se manifiesta, a veces interactúa y en ciertos casos parece comunicar algo. Pero ¿qué busca realmente? ¿Qué mensaje o propósito alberga? La primera historia nos llega de una zona rural rodeada de campos de cacahuetes. Allí, un guardia de seguridad que trabajaba en el turno nocturno solía contarle a su familia historias sobre sucesos poco habituales en la planta donde laboraba. Algunas eran anécdotas menores, pero otras describían la aparición de un hombre vestido de negro de pies a cabeza, con un sombrero de ala plana. En ese lugar no le llamaban Hatman, sino el hombre de negro. Una noche, el narrador original de esta historia había hecho algo que enfureció a su madre, aunque no recuerda exactamente el motivo. La falta fue tan grave que ella lo llevó, junto con sus hermanos, a la planta donde trabajaba su padre para una reprimenda. Sin saberlo, sería un viaje inolvidable. Al llegar, notaron la tensión acumulada. El padre, muy enfadado, levantó al niño y, señalando a lo lejos en la penumbra de un camino rural, señaló la figura inconfundible de un hombre alto, cubierto con un sombrero y una indumentaria negra. A la tenue luz azulada de las lámparas de seguridad, se podía ver cómo ese ser extendía una especie de invitación perturbadora. Le pedía al niño que se acercara, que lo acompañara hacia la negrura del campo. El auto se llenó de sollozos de pánico. Sus hermanos se miraban con horror. Aquella presencia no parecía ser fruto de la imaginación. Era algo real y compartido. La voz de la entidad
o el eco de su petición retumbaba en sus mentes, y tan rápido como empezó, desapareció, dejando tras de sí solo un silencio ominoso y la certeza de que algo indescriptible acababa de suceder. Más tarde, nadie en la familia, ni siquiera el padre, recordaba del todo ese suceso. Pero para el narrador y su hermano, aquel recuerdo continúa siendo una pieza escalofriante de lo desconocido, un interrogante sobre el origen y el propósito de aquel hombre de negro. ¿Sería un espíritu arraigado en la tierra? ¿Un guardián? ¿El mismísimo Hatman? Ahora imaginen que se despiertan con una extraña mezcla de lucidez y parálisis. Sus ojos pueden abrirse y ver la habitación, pero su cuerpo no responde. Les late el corazón con fuerza y sienten una energía opresora que parece apoderarse del lugar. Este fenómeno se denomina parálisis del sueño. Para la ciencia, ocurre cuando la mente recobra la conciencia antes de que el cerebro permita el movimiento corporal, generando la angustiosa sensación de estar atrapado. En esos intervalos es frecuente alucinar con presencias o figuras ominosas. ¿Podría ser el Hatman una alucinación colectiva derivada de este estado de vulnerabilidad? ¿O tal vez la parálisis del sueño tan solo abre una puerta a algo que mora más allá de la lógica? Aquí es donde el debate se intensifica. Si el Hatman fuera solo la proyección de un cerebro aturdido, ¿por qué tantas personas de culturas tan distintas describen con increíble parecido una silueta con sombrero? ¿Será un arquetipo universal plasmado en nuestro inconsciente colectivo? ¿O existe en realidad algo externo que atraviesa los sueños de todos? En el siguiente testimonio nos sumergimos en la historia de una mujer a quien llamaremos Villa, nombre ficticio. Ella no era ajena a lo paranormal desde pequeña. En su antiguo apartamento, cuando tenía 8 o 10 años, presenció episodios extraños. Ventiladores que se encendían solos, sonidos sin explicación. Sin embargo, lo verdaderamente oscuro empezó cuando se mudó con su familia a una casa más grande, cercana a un granero. El primer verano fue sereno, pero al llegar el invierno, la desgracia golpeó. Hubo un fallecimiento en la familia por complicaciones médicas. El dolor separó a Villa de su madre. Ella dejó de encontrar consuelo en su fe cristiana y se adentró en una forma retorcida de satanismo. Empezó a llevar a cabo rituales con su propio cabello y sangre, buscando respuestas en lo prohibido. A partir de entonces, ocurrió una sucesión de hechos siniestros. Voces murmuraban fuera de las ventanas por la noche, y salir tras la puesta del sol se convirtió en un calvario de pavor, como si manos invisibles buscaran atraparla. Bañarse se volvió un suplicio, sintiendo que alguien la acechaba desde la oscuridad. Cierta noche, mientras hablaba por teléfono y tenía velas encendidas, creyó ver en el cristal de la ventana 2 orbes incandescentes, como si mirasen desde una altura imposible, de al menos 7 pies. Además, Villa solía soñar con la imagen de una niña rubia muerta en el ático, mientras en sus paredes aparecían extrañas marcas fluorescentes. También sufrió incontables episodios de parálisis del sueño, pero el punto álgido ocurrió la noche en que escuchó pasos en el pasillo y percibió una presencia en su habitación. Al revisar, distinguió la forma del Hatman con su sombrero y su oscuridad penetrante. Presa del pánico, huyó en busca de su madre. Años más tarde, supo que su madre, sintiendo una maligna energía, había invitado a la iglesia a bendecir cada rincón de aquella vivienda. Décadas después de marcharse de esa casa, Villa sigue recordando con horror aquellos sucesos, a veces a través de sueños tan reales como aquel periodo aterrador. La gran pregunta persiste: ¿qué o quién es el Hatman? Hay quienes lo creen demoníaco,
vista la intensidad del miedo que desata en quienes lo ven. Otros piensan que podría ser un espectro sumamente poderoso, un alma atrapada en un rol autoritario, transmitiendo esa influencia incluso después de la muerte. También se ha planteado que es un viajero interdimensional que, en momentos específicos, roza nuestro plano de existencia y se deja ver. Existe además la noción de que se trata de una figura arquetípica, un símbolo colectivo que, según el psicólogo Carl Jung, viviría en el subconsciente de todos los seres humanos, encarnando temores y experiencias compartidas. Sea lo que sea, el Hatman sigue siendo un enigma. Para algunos, es una sombría advertencia que aparece antes de tragedias. Para otros, es el indicio de que hay zonas profundas de la mente que siguen inexploradas. Tal vez su esencia sea confusa a propósito, lo cual incrementa su poder sobre nuestras pesadillas. Sara, otra testigo de estos fenómenos, vivió algo que jamás podrá olvidar. Tenía alrededor de 6 o 7 años cuando habitaba con su familia en una vieja casa de campo de más de 2 siglos, enclavada en medio de un bosque. Una noche, tras despertarse a causa de una tormenta, vio en su cuarto una presencia oscurísima. No era un simple bulto en la oscuridad. Se delineaba como un hombre alto, con un abrigo de cuello elevado, muy al estilo victoriano, y un sombrero de ala ancha. No podía verle la cara, pero sentía su respiración, su leve oscilación en el aire. A diferencia de la parálisis del sueño, Sara pudo moverse, mas el terror la dejó clavada en el sitio. Horas después, se durmió de puro agotamiento. Al día siguiente, oyó un ruido en la bolsa de plástico que yacía bajo su escritorio. Al mirar, presenció cómo las asas parecían elevarse solas, como si algo invisible las hubiera tomado. Huyó escaleras abajo, donde su padre, sin saber nada, bromeó acerca de fantasmas. Con los años, Sara descubrió en internet que no era la única que había visto a este hombre sombrero. Leyó también que estas apariciones a menudo se dan durante una crisis familiar. Su padre, de hecho, falleció poco tiempo después del suceso, y ella siempre sintió que la sombra la había marcado de alguna manera. En la era de la comunicación global, la leyenda del Hatman ha resurgido con inusitada fuerza. Antaño, los relatos quedaban acotados a regiones o familias. Ahora, Internet ha roto esas fronteras, uniendo testimonios que describen lo mismo. Una silueta alta, con sombrero y un aura de pavor. En foros como Reddit, la gente publica sus encuentros de forma anónima, hallando similitudes sorprendentes con las historias de otros. Podríamos, con nuestro miedo colectivo, estar dándole forma a este ente. Existe una teoría llamada tulpas, arraigada en el misticismo tibetano, según la cual la intensidad de la creencia compartida podría materializar entidades que antes eran solo ideas. Tal vez, al leer y difundir el mito, alimentamos sin querer a esta figura, ya sea incrementando su poder o reforzando su presencia en nuestra conciencia colectiva. Los escépticos, en contraste, piensan que con tanta información disponible, la gente ahora interpreta sus experiencias a través del filtro del Hatman, haciendo parecer que hay más casos. ¿Habrá más encuentros solo porque ahora lo conocemos? ¿O siempre sucedieron y recién ahora se comparten? Sea cual sea la verdad, la cultura popular se ha apropiado de esta figura. Aparece en relatos, películas y obras de arte, alimentándose, a su vez, de más atención. El resultado, el Hatman permanece firme, flotando entre lo onírico y la realidad. Para muchos testigos, el verdadero problema no acaba cuando se desvanece la aparición. La angustia persiste, ansiedad, noches de insomnio, la paranoia de sentirse observado. Hay quienes reviven los hechos con un nivel de detalle perturbador y dudan incluso de su propia cordura. Algunas personas acaban en terapia
tratando de procesar este trauma, sin saber si lo que vivieron fue un fenómeno paranormal o psicológico. Pero cuando personas de distintos lugares y épocas narran historias casi idénticas sobre un hombre con sombrero, se tambalea la idea de que todo sea simple coincidencia. Al final, la figura del Hatman plantea preguntas sobre nuestros miedos más profundos, sobre la naturaleza de nuestra percepción y sobre esas áreas de la mente que escapan a la razón. Puede interpretarse como un producto de estados cerebrales anómalos, como un ente genuino y peligroso, o como parte de un vasto subconsciente que compartimos a escala mundial. Cualquiera que sea la explicación, no cabe duda de que el Hatman sigue dejando huella en la imaginación colectiva. Hemos revisado relatos inquietantes, teorías médicas y el impacto cultural de esta misteriosa figura. Con su cara sin rasgos, su sombrero característico y su presencia que eriza la piel, el Hatman pulula por cuartos, casi a oscuras, y también por los pasillos de nuestra mente, obligándonos a plantearnos por qué tantos lo invocan o lo ven. Gracias por escucharnos. Nos vemos mañana con otro video más. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal Vistazo Desconocido. Nos vemos.